Y en este punto también, como decíamos, vamos a hacer ese repaso al mercado. Vamos a hacerlo de la mano de Darío García de XTB. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte lo primero, un primer vistazo al IBEX 35, subiendo, bueno, pues digamos de forma moderada. ¿Cómo ves el comportamiento del selectivo español? Pues sobre todo el comportamiento con el que hemos arrancado esta semana, este final de mes, día 31 de enero, y por lo tanto empezaremos ya a partir de mañana el segundo mes, es que como no ha habido muchos datos importantes, sobre todo preocupantes, aunque siguen manteniéndose las tensiones geopolíticas entre Rusia y los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que sigue presionando ante una situación que podría llegar a ser crítica, pues estamos viendo sobre todo una recuperación a nivel fundamental de muchos de los índices, sobre todo Estados Unidos y el DAX alemán, porque hemos tenido un calendario de resultados empresariales bastante interesante, muy positivo en términos generales, y que esta semana además se complementará con el resto de compañías, por ejemplo, de las FAN, que publicarán sus resultados, y otras grandes compañías a nivel del viejo continente. Ese contexto en general, sumado con una política o una batería, mejor dicho, de datos macroeconómicos, como por ejemplo una posible segunda subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra, ver qué respuesta va a dar el Banco Central Europeo a lo comentado la semana pasada por el Banco estadounidense, por la Reserva Federal, y bueno, pues también tendremos, como suele pasar al principio de mes, con los datos de ADP de empleo de Estados Unidos, que también habrá que esperar el viernes a las nóminas no agrícolas. Entonces, en un contexto donde tenemos absolutamente todos los ingredientes que se podrían dar en pues una situación bastante compleja y sobre todo incertidumbre en los mercados, entre tensiones geopolíticas, política monetaria y política de tipos de interés muy agresiva, y un calendario de resultados junto con un calendario macroeconómico bastante amplio. Sobre todo lo que estamos viendo es que está habiendo un claro ganador en los mercados financieros, y ese es el dólar estadounidense. La expectativa de un incremento de la agresividad por parte de la Fed, un dato muy importante también que hemos visto por parte de los contratos de IRS y de swaps de tipos de interés en los mercados de derivados, apuntan a que podría haber incluso hasta 5 subidas de tipos de interés este 2022, que con una reducción estructural del balance de la Reserva Federal que se estima para junio de este año, podríamos encontrarnos con un mercado de divisas que ya está sobrevaluado respecto al contexto histórico, pero que en términos relativos podríamos ver un dólar aún más fortalecido frente al resto de divisas, concretamente al euro, para este próximo semestre como mínimo. Pues que en este caso ha beneficiado al dólar en general. Se supone que beneficiará también a las entidades financieras y a los bancos por esa subida de tipos. Hoy lo que estamos viendo en el parque es que Sabadell es la compañía que más retrocede, también Santander, pendiente de publicación de resultados esta semana, y CaixaBank, también otra entidad financiera que está cayendo. ¿A qué se debe esta caída? Pues por un lado tenemos que pensar que el contexto de incrementos de los tipos de interés lo que muestran es que vamos a ver una penalización en términos reales de la economía, pero que en términos fundamentales para los bancos y el sector financiero es muy positivo. Lo que hemos visto durante la semana pasada ha sido más que el reflejo de cuál va a ser el impacto de los tipos de interés en términos bursátiles, y sabemos que este sector se va a ver muy beneficiado. Ya veíamos como el calendario en España arrancaba con Bankinter hace 15 días, con un incremento de por ejemplo, las contrataciones hipotecarias por encima del 50%. Hemos visto lo propio también con el Banco Sabadell y con CaixaBank, que además, fruto de este enorme nivel de liquidez que existe en el mercado, la mejor manera que tiene de darle salida y además atraer inversores nuevos es que espera ofrecer un payout, es decir, un reparto de los beneficios entre un 50 y un 60% en términos de dividendos, y en segundo lugar que además va a aplicar un programa de recompra de acciones, que es otra manera de retribuir a los accionistas sin que sufran una penalización fiscal, en este caso, por el cobro de los dividendos. Lo que estamos viendo hoy en los mercados es simplemente una apuesta inicial por las compañías de crecimiento, y por lo tanto ahí estamos viendo por qué el impacto en este caso en el Banco Sabadell y en el Banco Santander, aunque el contexto general de medio plazo, incluso de largo plazo, desde la segunda mitad del año 2021 ya veíamos
veíamos cómo los bancos, los inversores, descontaban que iba a haber una subida de tipos de interés y que incluso podría ser más agresiva de la inicialmente planteada, y aunque estamos viendo hoy correcciones en este inicio de semana en el sector bancario, debemos mantener la premisa de que el contexto de medio y largo plazo va a ser muy positivo para los bancos, que van a poder incrementar sus diferenciales a través del incremento del préstamo de dinero entre ellos, por lo tanto una recuperación del Euribor y por lo tanto un incremento de las tasas a cobrar, en este caso a sus diferentes productos financieros, como referencia a las hipotecas. Como dices, vamos a ver ese recorrido más a medio plazo con potencial para este sector y en concreto resultados tanto de Santander como BBVA esta semana aquí en casa. Quería moverme ahora a otro mercado, al mercado del crudo, con el Brent, que llegó a tocar los $91. No sé cómo ves el recorrido en este caso del crudo. Pues en este caso, si vemos en el gráfico que después de haber roto la barrera de los máximos de 2018 en el entorno de los $86,5, casi los $87 por barril de Brent, ahora estamos en un rango muy estrecho entre esos máximos de 2018 y los máximos de 2014, un periodo de 4 años que recordemos que fue característico por la gran crisis del petróleo, que llevó incluso a las cotizaciones muy por encima de los $100 por barril. Lo que se está descontando en la actualidad es que, si bien vemos a una oferta muy contenida para mantener los precios en unos niveles rentables para los países productores de crudo, de la OPEP y de los países no miembros pero adscritos a las políticas del cártel del petróleo, lo que estamos viendo también es que Rusia tiene un impacto bastante importante también, aunque su principal materia prima de exportación es el gas natural. Lo que estamos viendo es que hay un contexto de necesidad, un incremento de la demanda y por tanto un incremento del consumo, que va a propiciar incluso un incremento de estas subidas. Al igual que algunos grandes bancos de inversión, sus casas de análisis están descontando es que a lo largo de este 2022 podamos encontrarnos un barril de Brent entre los 95 y los $100 por barril. Darío García, analista de XTB, muchas gracias por este repaso al mercado. Gracias y que tengas buen día y buen negocio. Igualmente, feliz semana.